En esta parte del video vamos a ver bien y vamos a explicar bien las vías metabólicas que se van a producir en cada tipo de fibra y cómo se regulan estas vías metabólicas en el músculo. Vamos a arrancar con las fibras de tipo 2. En cuanto a las fibras de tipo 2, recordar que estas fibras, también denominadas fibras blancas, se utilizaban para el ejercicio intenso. Es decir, que acá vamos a tener un ejercicio extenuante, un ejercicio violento y de corta duración. Por lo tanto, esto recordarlo siempre para el momento del examen. Cada vez que una persona realiza un ejercicio, hay liberación de catecolaminas, es decir, que hay liberación de adrenalina y noradrenalina. Recordemos que en el músculo estriado, si el músculo esquelético, no hay o no existen receptores para el glucagón, ¿tá? Por lo tanto, habíamos visto que este tipo de fibras se caracterizaban por tener mucho glucógeno. Entonces, es muy fácil pensar que la vía metabólica que se va a encontrar activa va a ser la glucogenólisis. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién me va a activar la glucogenólisis en el músculo? Recordemos que como no hay receptores para el glucagón, a diferencia que tenía el músculo con el hígado, la adrenalina o noradrenalina es la que permite la activación de la glucogenólisis muscular. Y esto nos sirve para entender cómo va a ocurrir el ejercicio anaeróbico. Entonces recordemos por otro lado que en el ejercicio anaeróbico el músculo va a obtener energía de la glucosa proveniente del glucógeno. Ahora, ¿por qué el músculo no puede captar, por ejemplo, la glucosa que está en la sangre? Recordemos que el músculo en esta parte de ejercicio anaeróbico no va a poder captar la glucosa de la sangre porque para poder captarla necesita de un GLUT4 y este GLUT4 se expresa en la membrana como respuesta hormonal a la insulina. Y en este caso no tenemos insulina, sino que tenemos hormonas contraopuestas como la adrenalina y noradrenalina. Es por este motivo que no puede usar la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo. Por este motivo tiene que utilizar la glucosa que almacenó previamente este músculo. Es decir, que esa glucosa, ¿de dónde la va a sacar? Lo va a obtener del glucógeno. Como estamos en una contracción anaeróbica, no tenemos oxígeno y necesitamos obtener energía, vamos a ver que empieza a aumentar la concentración de AMP. La concentración de AMP es un indicador de baja carga energética. El aumento de AMP en una célula me indica que hay muy poca energía. Por lo tanto, el aumento de AMP va a activar la glucógeno fosforilasa muscular. ¿Vamos? No solo la glucógeno fosforilasa va a ser activada por la adrenalina, sino que también puede ser activada solamente en músculo por el aumento de AMP. Recordemos que la glucógeno fosforilasa muscular es la enzima marcapaso de la glucogenólisis. De esta manera se inicia esta vía y el músculo va a romper el glucógeno para poder obtener energía. Entonces rompe el glucógeno y se transforma o lo rompe este glucógeno en glucosas 1-fosfato. Estas glucosas 1-fosfato pueden ser transformadas por una fosfoglucomutasa a glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato va a ser la vía de la glucólisis. ¿Cómo sabemos que hace glucólisis? Recordemos que una enzima muy importante de la glucólisis es la fosfofructoquinasa 1. En este caso, recuerden que lo habíamos visto en la clase teórica, el aumento de AMP puede activar a la fosfofructoquinasa 1 en forma alostérica. Por lo tanto, acá tenemos en este caso el aumento de AMP, que es una molécula de baja carga energética, me activa dos enzimas muy importantes de las vías metabólicas, la glucogenólisis y la fosfofructoquinasa 1 para iniciar la glucólisis. ¿Estamos? Entonces esta glucosa 6-fosfato puede hacer tranquilamente glucólisis porque la fosfofructoquinasa 1, enzima marcapaso y más importante de la glucólisis, va a estar activada. ¿Estamos? Y lo va a transformar hasta llegar a piruvato. Recordemos que en el músculo esquelético, a diferencia del hígado, el músculo esquelético en la glucólisis no tiene glucoquinasa, sino que posee exoquinasa. Pero recuerden que la exoquinasa es inhibida por su producto final, que es la glucosa 6-fosfato. En este caso, la glucosa 6-fosfato puede inhibir a la exoquinasa. De esta manera, puede impedir la utilización de la poca glucosa que se pueda captar en la sangre periférica.
Es por este motivo que necesita sí o sí de la glucosa 1-fosfato que proviene de la glucogenólisis para hacer el cambio del grupo funcional por una fosfoglucomutasa a glucosa 6-fosfato y de esta manera no utilizar la exoquinasa muscular. Una vez que tenemos el piruvato, como dijimos que estas fibras de tipo 2 tienen poca cantidad de mitocondria y poca cantidad de mioglobina para dar oxígeno, este piruvato pasa a ser un metabolismo anaeróbico, es decir que esta glucólisis se transforma a ser anaeróbica. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Este piruvato se va a transformar en lactato. ¿Estamos? Y de esta manera las concentraciones de lactato empiezan a aumentar. Recordemos que esto se utiliza en un ejercicio intenso. Ejemplo de esto, realizar lagartijas, ¿sí? Está demostrado que una persona, por más entrenada que esté o por más bien que las haga, no va a poder realizar lagartijas por más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque el depósito de glucógeno se acaba muy rápido antes de los 2 minutos. Por lo tanto, vamos a ver que una persona que realiza lagartijas, por más bien que esté entrenado, por más bien que las haga, vamos a ver que luego de realizarlas, más de 2 minutos, va a sentir mucho dolor y mucha fatiga, ya que va a aumentar la producción de lactato, que puede disminuir el pH muscular, va a decrecer el pH y puede dar esa fatiga o dolor en el músculo, ¿sí? Y este músculo va a cursar ya luego de los 2 minutos con una disminución excesiva de los depósitos del glucógeno que tenía. En cuanto a la regulación de la vía, recuerden que esta vía para poder obtener energía comienza con la glucogenólisis. Por lo tanto, vamos a ver cómo es la regulación. Antes de empezar a ver el mecanismo, recordar que la glucogenólisis en el músculo no necesariamente necesita que la enzima glucógeno-fosforilasa sea fosforilada para activar o iniciar la glucogenólisis, ya que esta enzima en músculo puede ser activada alostéricamente por el aumento de AMP, una molécula de baja carga energética que aumenta mucho cuando estamos en una contracción o un ejercicio muscular. Por lo tanto, recordemos que la regulación de la glucógenólisis se da sobre la enzima glucógeno fosforilasa, que es la enzima marcapaso de esta vía. ¿Estamos? ¿Cómo se activa esta enzima? Esta enzima habitualmente se activa por fosforilación por modificación covalente. ¿Por qué hormonas? Por glucagón en hígado y por adrenalina en músculo. Entonces en este esquema vemos la adrenalina. La adrenalina llega al músculo y se une a su receptor 7 segmentos transmembrana. Este sufre un cambio conformacional y activará la proteína GS. La proteína GS luego libera la subunidad alfa y va a activar a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa rompe o hidroliza la ATP en AMP y luego lo cicla, formando AMP cíclico. El AMP cíclico va a servir para activar a una PK. Esta PK, proteína quinasa, se va a encontrar en su estado inactivo y cuando se une al AMP cíclico, ¿sí? En su secuencia reguladora, quedará la parte catalítica activada, es decir, la proteína quinasa A en su estado activo. Recordemos por un lado que si estamos activando la glucogenólisis, hay que inhibir a la glucogenogénesis. ¿Estamos? Entonces, la formación de glucógeno se va a inhibir durante el ejercicio. Por esta misma enzima, proteína quinasa A, se puede fosforilar a la glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa y volverla en su estado inactivo, es decir, que la inactivamos por fosforilación por modificación covalente. Recordemos que la glucógeno sintasa es la enzima marcapaso de la vía contraria, el almacenamiento de glucógeno, glucógenogénesis. Acá vamos a corregir la glucógenogénesis se va a encontrar inhibida durante el proceso del ejercicio. Por otro lado, la proteína quinasa A, que está activada en el mecanismo de señales de la adrenalina, puede activar a una enzima. ¿Sí? Esta enzima es una fosforilasa quinasa. Otro dato importante es que esta fosforilasa quinasa también se puede activar en presencia de calcio o en presencia del complejo calcio-calmodulina. Una vez que tenemos la fosforilasa quinasa activada, vamos a terminar
de activar la enzima marcapaso de esta vía metabólica. Es decir, que vamos a transformar la glucógeno fosforilasa muscular de su estado inactivo a ser glucógeno fosforilasa muscular a su estado activado. Y acá tenemos en el dibujito la molécula de AMP, porque recordemos que esta enzima, que es la enzima marcapaso, glucógeno fosforilasa muscular, también es activada por el aumento de AMP en forma alostérica. Es decir que la glucógeno fosforilasa muscular no solo puede ser activada por la fosforilación de la adrenalina, sino que también puede ser activada alostéricamente por calcio o por AMP. Eso quiero que les quede como conclusión de esta enzima como particularidad en el músculo. Una vez que tenemos esta enzima, iniciamos la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno a glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato en músculo y luego genera el lactato, que es lo que acabamos de ver. Vamos a hablar en esta parte de la clase de algo que se denomina el ciclo de Cori. El ciclo de Cori viene bien a hablarlo dentro de este metabolismo porque habla de una relación que se va a producir entre la glucosa y el lactato en el músculo y en el hígado. Como venimos viendo en el músculo, en esta situación de ejercicio anaeróbico, se va a romper el glucógeno para dar glucosa. Una vez que tenemos glucosa, vamos a llegar al lactato. ¿Estamos? Recordemos que por una glucosa se obtienen 2 piruvatos y por estos 2 piruvatos se van a obtener 2 moléculas de lactato. En todo este proceso se obtuvo alrededor de 4 moléculas de ATP. Ahora, este lactato va a salir a la sangre, ¿sí? Y de la sangre puede dirigirse, por ejemplo, al músculo. Perdón, al músculo no, al hígado. ¿Estamos? Y en el hígado, el objetivo del ciclo de Cori es que el lactato se pueda reciclar, es decir, que este lactato pueda volver a transformarse en glucosa. Y esto se puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, el lactato, recordemos que es un sustrato de la gluconeo, ¿sí? Gluconeogénesis. Por lo tanto, este lactato se transforma a glucosa por la vía de la gluconeo. ¿Estamos? Esto, por ejemplo, lo podemos relacionar que se produce en un estado de ayuno. Una vez que tenemos esta glucosa, puede volver a almacenarse en forma de glucógeno, por ejemplo en hígado, ya en un estado de saciedad, o esa glucosa mismo puede salir a la sangre y dirigirse al músculo. Sí o sí en saciedad porque necesitamos la presencia de insulina para que se exprese el GLUT4. Por lo tanto, podemos ver que el ciclo de Cori, si bien no es tan cíclico porque se encuentra interrumpido entre los estados de ayuno y saciedad, es un circuito en donde se puede reciclar el lactato que produce el músculo. Hablando de la glucólisis anaeróbica un poco, vamos a explicar que la glucólisis anaeróbica se va a utilizar en 3 situaciones dentro de lo que sería el ejercicio muscular. Es decir, que la producción de lactato la vamos a ver sí o sí en 3 situaciones en músculo. Una de ellas es el periodo inicial de todo tipo de ejercicio. Acá no importa si es aeróbico o anaeróbico. ¿Por qué se produce en el periodo inicial de un ejercicio? ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la contracción muscular no hay suficiente llegada del flujo sanguíneo, es decir, no hay suficiente oxígeno para generar la degradación de los combustibles. Por lo tanto, lo primero que puede haber es que en forma normal puede haber una pequeña producción de lactato. ¿Sí? Esto es característico en el periodo inicial de un ejercicio muscular. El otro es lo que venimos hablando, se puede ver en fibras glucolíticas de tipo contracción rápida, ejercicio anaeróbico o fibras de tipo 2B principalmente, que fue lo que acabamos de ver. Y también podemos ver la producción de lactato, por ejemplo, en una actividad extenuante, es decir, un ejercicio muy extenuante que causa un aumento de la demanda de ATP que excede la capacidad oxidativa de un tejido. Es decir, un músculo que ya no puede seguir oxidando ácidos grasos o la grasa, por ejemplo, en las fibras de tipo 1, porque el ejercicio se volvió extenuante. En este caso, ya por una demanda de ATP podemos pasar a utilizar la glucólisis anaeróbica. Entonces recuerden que la producción de lactato la podemos ver en estas 3 situaciones. Una recomendación antes de realizar un ejercicio es que antes de salir a entrenar se recomienda comer un plato rico en hidratos de carbono para poder almacenar glucógeno y poder obtener energía fácilmente, ya que habíamos comentado que la glucólisis anaeróbica se puede llegar a producir en el periodo inicial de un ejercicio, ya que en los primeros segundos hay una reducción del flujo sanguíneo.
¿Estamos? Entonces, por ejemplo, esto puede ser una pregunta de examen, se ha tomado, ¿por qué se recomienda comer un plato de fideos, por ejemplo, antes de salir a correr? O distintas comidas que contengan hidratos de carbono. ¿Cuáles son los objetivos? Poder almacenar más glucógeno, es decir, activar la glucógenogénesis por acción de la insulina previo al entrenamiento, ya que si comemos sí o sí va a haber liberación de insulina por las células beta, aumentar las concentraciones de glucógeno en fibras glucolíticas y aumentar la disponibilidad de energía en forma de ATP por esta glucólisis anaeróbica.